Dios les bendiga, bienvenido a día número 20 de la Biblia en un año. Hoy nos toca Lucas capítulo 20, 21 y 22. Y vamos a lo que vinimos, que son bastante largos estos capítulos. Lucas 20 inicia con la pregunta sobre la autoridad de Jesús por unos principales de la sinagoga. Como notamos en los previos evangelios, Lucas nos relata la contesta de Jesús en cuanto a su autoridad. Jesús utiliza el bautismo de Juan para su defensa, sabiendo que los principales de la sinagoga no iban a admitir que el bautismo de Juan fue del cielo, porque entonces no podrían refutar las enseñanzas de Jesús. A la misma vez, no iban a decir que no era del cielo, porque la multitud de personas presentes tenían a Juan por profeta y apedrearían a quienes se oponían a su ministerio. El segundo segmento del capítulo se dedica a la parábola de los labradores malvados. Noten que esta parábola viene luego de Jesús dirigirse hacia Jerusalén, donde había de ser crucificado. Aunque el pueblo inicialmente respondió diciendo Dios nos libre, Jesús utiliza las palabras del Salmo 118, versos 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El verso 18 incluye una advertencia sobre rechazar a Jesús. También vemos en este capítulo la cuestión sobre el tributo a César. Hay unos detalles interesantes al inicio de este segmento en los versos 19 y 20. Primeramente, que los sacerdotes y escribas comprendieron que la palabra de Jesús fue contra ellos. Esto es interesante porque indica que los sacerdotes y escribas estaban empezando a comprender por qué Jesús utilizaba las parábolas. Segundo, los espías que fueron enviados por los sacerdotes y escribas simulaban ser justos aunque no lo eran. Más luego en la historia, ellos mismos quedan asombrados por la respuesta de Jesús. Deben notar que fueron los espías quienes se maravillaron de su respuesta y no los sacerdotes y escribas. Lucas después incluye la pregunta de unos saduceos en cuanto a la resurrección. Noten bien que Lucas, al igual que los otros evangelistas, nos mencionan que los saduceos no creían en la resurrección. Lucas menciona esto directamente en Hechos 23, verso 8. Es una de las diferencias mayores entre los saduceos y los fariseos. De tal manera, Jesús sabe de una vez que su pregunta es capciosa y responde adecuadamente para definir su ignorancia. El asunto es que los saduceos eran también celosos de la ley, por lo cual hicieron la pregunta sobre la mujer y los 7 hermanos. Pueden ver Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6 para el contexto de esa pregunta. En cuanto a su celo de la ley y respeto por Moisés, Jesús utiliza las mismas palabras de Moisés para refutar el error de los saduceos sobre la resurrección. Jesús utiliza las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 3 para afirmar la resurrección de los muertos, en que Dios es Dios de vivos y no de muertos, mencionando a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ya los saduceos no osaban decirle más, Jesús les hace una breve pregunta sobre David y el Cristo. Los saduceos, al igual que los fariseos, hubiesen pensado que el linaje del Mesías sería por Salomón. Recuerden que Lucas nos traza el linaje de José por Natán y no por Salomón. El capítulo termina con una fuerte reprensión de los escribas y una advertencia en contra de sus enseñanzas. Lucas 21 inicia con la observación de la ofrenda de la viuda. Este segmento nos da a entender que Jesús está actualmente en Jerusalén, cerca del templo, al momento de estas palabras. Al observar a algunos hablando del ornato del templo de Herodes, Jesús predice su destrucción. Al ser preguntado sobre el tiempo de estas cosas, Jesús entra en las señales del fin. Noten de nuevo las señales que Jesús ofrece y deben notar, al igual que estas son señales para Israel y Jerusalén en particular, aunque sus efectos se vean en todo el mundo. Primeramente, falsos mesías. Segundo, guerras y sedición. Noten que Jesús dice que estas cosas son necesarias antes del comienzo del fin. Luego Jesús menciona nación contra nación y reino contra reino. La palabra cual Jesús utiliza para reino es a menudo indicativo del reino de Dios y de un reino espiritual. Esto indica que el conflicto venidero será tanto mundial, nación contra nación, como espiritual, reino contra reino.
Luego menciona terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares y terror y grandes señales en el cielo, probablemente astrológicos como la señal de la estrella de Belén. Las palabras de Jesús tienen doble indicio porque en el verso 2 se menciona que antes que todas estas cosas vendría persecución de los apóstoles y discípulos. O sea que está hablando acerca de cosas que iban a suceder prontamente y cosas que serían bien, iban a ocurrir bien en el futuro. Aunque muchos fueron martirizados, deben notar las palabras del verso 18 y subsecuentemente el verso 19. Esos dos versos son una referencia a la resurrección del cuerpo que van en el contexto del capítulo que estábamos leyendo. Del verso 20 hasta 24 aparentan tratar del momento de la destrucción de Jerusalén en 70 AD y luego la desolación de la ciudad hasta el tiempo de los gentiles. En lo que podemos determinar sobre este pasaje, hace de suma importancia el establecimiento de la nación de Israel en 1948 y más aún el reconocimiento de Jerusalén por los Estados Unidos como la capital oficial de Israel apenas unos años atrás. Jerusalén será el centro de la tribulación y gran tribulación, aunque la ciudad como tal no será destruida durante ese tiempo. Luego de estas cosas, Jesús comienza a hablar acerca de su venida, cual vendrá acompañada de más señales en el cielo. Lucas 22 inicia con el complot de matar a Jesús y la traición de Judas en quien entró Satanás. No voy a entrar en lujo de detalles con este escenario, pero lo probable es que este sea una referencia a una condición espiritual de Judas, hasta endemoniado, pero no una posesión directa de Satanás, ya que Satanás es ángel y él no puede poseer de esa manera a un individuo, aunque sí lo puede influenciar a actuar de su manera. Lucas nos menciona la celebración de la Pascua con Jesús y los discípulos. La Pascua conmemoraba el Éxodo, particularmente el capítulo 12 del libro. Vino a ser conocido como la fiesta de panes sin levadura, aunque los panes del Éxodo tuvieron levadura, lo único que no tuvieron tiempo de leudar. Durante esta cena, Jesús indica que sería su última cena con ellos hasta que viniera el reino de Dios. Por esto es conocido como la última cena. Durante la cena, Jesús instituye lo que hoy conocemos como la Cena del Señor, pasando la copa y partiendo el pan. Esta cena es importante porque inicia el proceso de la pasión de Cristo, el sufrimiento del Señor durante la crucifixión, con la identificación del traidor. Entre una discusión sobre cuál de ellos sería el mayor, Jesús vuelve a enfatizar el servicio por encima de la estima. Los exhorta a servir con humildad. En los versos 28 al 30, Jesús anuncia algo que viene a ser clave a nuestro entendimiento de eventos no grabados hasta el Apocalipsis. Jesús le asigna un reino a los apóstoles y un lugar de juicio contra las 12 tribus de Israel en el tiempo final. En el anuncio de la negación de Pedro, Jesús le implica que Satanás lo había pedido para zarandearlo como el trigo. Las palabras de Jesús, una vez vuelto, son las mismas palabras que Lucas utiliza en el libro de los Hechos para la conversión de individuos al Señor Jesús. Literalmente, Jesús implica que cuando Pedro fuese convertido, afirmaría a sus hermanos. Pero primero sería necesario la negación de Jesús por Pedro. Los versos 35 al 38 indican un cambio en la defensa de los apóstoles, ya que Jesús habría de ser entregado y juzgado. Utiliza el mandamiento de la comisión de los apóstoles previamente mencionada para decirle que los tiempos han cambiado y que ya les será necesario defenderse y buscar su propia seguridad. Lucas no nos menciona todas las ocasiones en las cuales los discípulos se durmieron en el Getsemaní. Su enfoque es en vez sobre la angustia de Jesús frente a la situación que ha de enfrentar. Pide que el Padre pase de él esa copa, mas que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Esta copa es importante mantener en mente durante nuestro análisis de la crucifixión. Lucas nos menciona que la amonestación de Jesús a sus discípulos era de orar para no entrar en tentación. Al hallarlos dormidos, les avisa que ya se pueden levantar, aunque vuelve a amonestarles a orar para que no entren en tentación.
Lucas nos relata el arresto de Jesús esa misma noche por una turba de gente dirigidos por nadie menos que Judas Iscariote al lugar donde se encontraba Jesús con sus discípulos. Hasta este momento, recuerden, Lucas nos ha escrito que los discípulos no entendían las palabras de Jesús en cuanto a su muerte. Los discípulos pensaban que el Mesías vendría para librarlos del poder de Roma. Encima de esto, Jesús le acaba de decir que necesitarían de espadas. Cuando Jesús es arrestado, uno de los discípulos, que sabemos ser Pedro, le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús no permite más violencia y en vez sana al siervo. Aunque amonesta a la turba por su técnica, se deja arrestar por ellos. La casa del sumo sacerdote mencionado en el verso 54 es la casa de Anás, el sumo sacerdote religioso del templo. Porque este caso trataba de blasfemia, un cargo religioso, caería bajo la jurisdicción del sacerdocio y el concilio judío. En cuanto a la negación de Pedro, Lucas nos ofrece un detalle particular no mencionado en los otros evangelios. Particularmente que luego de negar a Jesús 3 veces, Jesús se vuelve hacia Pedro precisamente antes de que el gallo cante. Este detalle hace más efectivo el sentimiento de Pedro en haber fallado de tal manera, y éste se va llorando amargamente. Los golpes que recibe Jesús por manos de los que lo custodiaban, recordando que fueron siervos del sumo sacerdote quienes lo prendieron, no son consistentes con la ley de Moisés, cual llamaba por 40 azotes menos uno para todo judío, como para no causarle vergüenza demasiada. Estos hombres se mofaban de Jesús, golpeándole el rostro e injuriándole. Mientras va saliendo el sol y el día va aclareciendo, los hombres del concilio en Jerusalén van llegando al templo. Cuando Jesús es llevado ante el concilio, le preguntan si es él el Mesías o el Cristo en griego, y Jesús no responde de la manera que deseaban, pero sus palabras son lo suficiente como para sentenciarlo por blasfemia contra Dios. Espero les sea de bendición este video. Nos vemos por estas partes otra vez mañana. Dios les bendiga.